Déjate lo cuento. El pueblo de Durín, segunda parte. Cuando por fin ganaron la batalla, los enanos que quedaban se reunieron en Asanulbizar, tomaron la cabeza de Azog, le metieron en la boca el saco de monedas y la clavaron en una pica. Mas no hubo fiesta ni canciones esa noche, porque no había pena que alcanzara para tantos muertos. Apenas la mitad de ellos, se dice, podían mantenerse en pie o tener esperanzas de cura. No obstante, por la mañana Train se les presentó. Tenía un ojo cegado sin cura posible y estaba cojo a causa de una herida en la pierna. Pero dijo: «Bien, obtuvimos la victoria. Khazad-dûm es nuestra». Entonces ellos respondieron: «Puede que seas el heredero de Durín, pero aún con un solo ojo tendrías que ver más claro. Libramos esta batalla por venganza, y venganza nos hemos tomado, aunque no tiene nada de dulce. Nuestras manos son demasiado pequeñas y la victoria se nos escapa si esto es una victoria». Y los que no pertenecían al pueblo de Durín dijeron también: «Khazad-dûm no era la casa de nuestros padres. ¿Qué significa para nosotros a no ser la esperanza de obtener un tesoro? Pero ahora, si hemos de retirarnos sin recompensa, ni la indemnización que se nos debe, cuanto antes volvamos a nuestras propias tierras, tanto mejor». Entonces Train se volvió a Dain y dijo: «Seguramente no ha de abandonarme mi propio pueblo». «No», dijo Dain, «tú eres el padre de nuestro pueblo, y hemos sangrado por ti, y sangraríamos otra vez, pero no entraremos en Khazad-dûm. Tú no entrarás en Khazad-dûm. Solo yo he mirado a través de la sombra de las puertas. Más allá de la sombra te espera todavía el daño de Durín. El mundo ha de cambiar y algún otro poder que no es el nuestro ha de acudir antes que el pueblo de Durín llegue a entrar en Moria otra vez». Así fue que después de Asanulbizar, los enanos se dispersaron de nuevo, pero primero, con gran trabajo, despojaron a todos sus muertos para que no vinieran los orcos y no les sacaran las armas y cotas de malla. Se dice que todos los enanos que abandonaron el campo de batalla iban agobiados bajo un gran peso. Luego levantaron muchas piras y quemaron todos los cuerpos de sus parientes. Hubo muchos árboles derribados en el valle, que en adelante quedó desnudo, y las emanaciones de la quema se vieron desde el oriente. Cuando de los terribles fuegos quedaron cenizas, los aliados volvieron a sus propios países, y Dain, pie de hierro, condujo al pueblo de Nain de regreso a las colinas de hierro. Entonces, de pie junto a los restos de la gran hoguera, Train le dijo a Thorin, escudo de roble: «Algunos pensarán que esta cabeza se pagó cara. Cuando menos hemos dado a nuestro reino por ella. ¿Volverás conmigo al yunque? ¿O mendigarás tu pan en puertas orgullosas?». «Al yunque», respondió Thorin. «El martillo, por lo menos, mantendrá los brazos fuertes hasta que puedan blandir otra vez instrumentos más afilados». De modo que Train y Thorin, con los que quedaban de sus seguidores, entre los que contaban Balin y Gloin, volvieron a las tierras brunas, y poco después se mudaron y erraron por Eriador, hasta que levantaron un hogar en el exilio, al este de las Eret Luin, más allá del Lune. De hierro era la mayor parte de las cosas que forjaron en aquellos días, pero en cierto modo prosperaron, y poco a poco fueron creciendo en número. Pero, como había dicho Tror, el anillo necesitaba oro para hacer oro,
y de ese o de cualquier otro metal precioso tenían muy poco o nada. De este anillo algo ha de decirse aquí. Los enanos del pueblo de Durín pensaban que era el primero de los 7 en haber sido forjado, y dicen que le fue dado al rey de Khazad-dûm, Durín III, por los herreros élficos, y no por Saurón, aunque sin la menor duda había puesto en él un poder maligno, pues había ayudado en la forja de todos los 7, pero los poseedores del anillo no lo exhibían ni hablaban de él, y rara vez lo cedían en tanto no sintieran que se acercaba la muerte, para que otros no supiesen dónde se guardaba. Algunos creían que había quedado en casa Dum, en las tumbas secretas de los reyes, si no había sido descubierto y robado. Pero entre la parentela del heredero de Durín se creía, erróneamente, que Tror lo había llevado puesto cuando regresara allí deprisa. ¿Qué había sido entonces de él? Lo ignoraban. No fue encontrado en el cuerpo de Azog. No obstante, como los enanos creen ahora, es posible que Saurón hubiera descubierto con sus artes quién tenía este anillo, el último, y que los singulares infortunios de los herederos de Durín fueran en gran parte consecuencia de la malicia de Saurón, porque por este medio no era posible corromper a los enanos. El único poder que los anillos tuvieron sobre ellos fue el de poner en sus corazones la codicia del oro y otras cosas preciosas, de modo que si les faltaban, todo otro bien les parecía desdeñable, y se llenaban de cólera y de deseos de venganza contra quienes los privaban de ellas. Pero desde un principio fueron hechos de una especie que resistía con firmeza cualquier clase de dominio. Aunque podrían ser muertos o quebrantados, no era posible reducirlos a sombras esclavizadas a otra voluntad. Y por la misma razón ningún anillo afectó sus vidas, ni hizo que fueran más largas o más cortas. Y por eso Saurón los odió todavía más, y más deseó quitarles lo que tenían. Fue quizá en parte a causa de la malicia del anillo que Thrain, al cabo de algunos años, se sintió inquieto y descontento. No pensaba en otra cosa que en el oro. Por fin, cuando ya no pudo soportarlo, volvió sus pensamientos a Erebor y decidió regresar. No dijo nada a Thorin del peso que tenía en el corazón. Se despidió y partió junto con Balin y Dwalin y unos pocos más. Poco se sabe de lo que le sucedió luego. Parecería ahora que tan pronto como se puso en camino, los emisarios de Saurón le dieron caza, los lobos lo persiguieron, los orcos le tendieron emboscadas, unos pájaros malvados arrojaron sombras sobre su camino, y cuanto más intentaba ir hacia el norte, tantos más infortunios se lo impedían. Hubo una noche oscura en que él y sus compañeros andaban de un lado a otro, más allá del Anduin, y por causa de una lluvia negra se vieron obligados a buscar refugio bajo los árboles del bosque negro. A la mañana, Thrain había desaparecido, y sus compañeros lo llamaron en vano. Lo buscaron durante muchos días hasta que por fin, perdida toda esperanza, partieron y volvieron junto a Thorin. Solo mucho después se supo que Thrain había sido atrapado vivo y llevado a las mazmorras de Dol Guldur. Allí recibió tormento y le arrebataron el anillo, y allí por fin murió. De este modo, Thorin Escudo de Roble se convirtió en el heredero de Durin, pero heredero sin esperanzas. Cuando Thrain se perdió, tenía 95 años, un gran enano de orgulloso porte, pero parecía contento en Eriador. Allí trabajó mucho tiempo y traficó y almacenó riquezas, y la población aumentó con la llegada de muchos miembros errantes del pueblo de Durín, que cuando oyeron decir que estaba en el oeste, acudieron a él. Ahora tenían hermosas estancias en las montañas y almacenes de bienes, y sus días no parecían tan duros,
aunque en sus canciones hablaban siempre de la distante montaña solitaria. Los años se prolongaron. Los rescoldos en el corazón de Thorin volvieron a llamear mientras meditaba en los males de su casa y en la herencia que le había tocado, la venganza contra el dragón. Pensaba en armas y en ejércitos y en alianzas, mientras el gran martillo resonaba sobre el yunque. Pero los ejércitos se habían dispersado, y las alianzas estaban rotas, y el pueblo tenía pocas hachas, y un gran odio sin esperanza ardía en él, mientras golpeaba el hierro rojo sobre el yunque. Pero por último hubo un encuentro azaroso entre Gandalf y Thorin, que cambió la suerte de la casa de Durin y que condujo a otros y más grandes fines. En una ocasión, Thorin, que volvía al oeste de un viaje, se detuvo en Bree a pasar la noche. Allí estaba también Gandalf. Se dirigía a la comarca que no había visitado desde hacía unos 20 años. Estaba fatigado y pensó en descansar allí por un rato. Entre otros cuidados le preocupaba el peligroso estado en que se encontraba el norte, porque sabía ya entonces que Saurón proyectaba la guerra, y que intentaba, tan pronto como se sintiera bastante fuerte, atacar Rivendell. Pero para impedir que el este tratara de recuperar las tierras de Angmar y los pasos septentrionales de las montañas, ahora sólo contaban los enanos de las colinas de hierro. Y más allá se extendía la desolación del dragón. Saurón podría utilizar al dragón con espantosas consecuencias. ¿Cómo entonces eliminar a Smaug? Justo cuando Gandalf estaba sentado y pensando en todo esto, se le acercó Thorin y le dijo: «Señor Gandalf, solo os conozco de vista, pero me gustaría conversar con vos, porque últimamente habéis visitado a menudo mis pensamientos como si estuviera obligado a buscaros. En verdad, así lo habría hecho si hubiera sabido dónde estabais». Gandalf lo miró con asombro. «Esto es extraño, Thorin Escudo de Roble», dijo, «porque también yo he pensado en ti, y aunque ahora voy a la comarca, no olvidaba que ese camino conduce también a tus palacios». «Llamadles así si os place», dijo Thorin. «No son sino pobres viviendas en el exilio, pero seríais bien recibidos si vinieseis, porque dicen que sois sabio y que sabéis más que nadie de lo que pasa en el mundo. Y tengo muchas cosas en la mente y me gustaría recibir vuestro consejo». «Iré», dijo Gandalf, «porque supongo que al menos compartimos una preocupación. Tengo en la mente al dragón de Erebor, y no creo que el nieto de Tror lo haya olvidado». En otro lugar se cuenta qué resultó de ese encuentro, del extraño plan que trazó Gandalf para ayudar a Thorin y de cómo Thorin y sus compañeros se pusieron en camino desde la comarca en busca de la montaña solitaria, y de ello resultaron satisfechos grandes fines que nadie había previsto. Aquí sólo se recuerdan las cosas que están directamente relacionadas con el pueblo de Durin. El dragón fue muerto por Bardo de Esgaroth, pero hubo batalla en el valle, porque los orcos descendieron sobre Erebor tan pronto como se enteraron del regreso de los enanos, y fueron conducidos por Bolgo, hijo de Azog, a quien Dain había dado muerte en su juventud. En esa primera batalla del valle, Thorin Escudo de Roble fue mortalmente herido y murió. Y fue sepultado en una tumba bajo las montañas con la piedra del arca sobre el pecho. Allí también cayeron Fili y Kili, los hijos de su hermana. Pero Dain Pie de Hierro, primo de Thorin, que había acudido desde las colinas de hierro y era también heredero legítimo, se convirtió entonces en el rey Dain II, y el reino bajo la montaña quedó restaurado, como había deseado Gandalf. Dain fue un gran rey y muy sabio, y los enanos prosperaron y volvieron a ser fuertes. A fines del verano de ese mismo año,
Gandalf terminó por prevalecer sobre Saruman y el Concilio Blanco, y atacaron a Dol Guldur, y Sauron se retiró y se dirigió a Mordor para estar allí a salvo, según creyó de todos sus enemigos. Así fue que cuando por fin hubo guerra, el principal ataque fue contra el sur. Sin embargo, aún así, Sauron podría haber causado gran daño en el norte con su mano derecha largamente extendida, si el rey Dain y el rey Brand no le hubieran cerrado el paso, como Gandalf les dijo después a Frodo y a Gimli, cuando vivieron juntos un tiempo en Minas Tirith. No mucho antes habían llegado a Gondor noticias de acontecimientos lejanos. Me dolí de la caída de Thorin, dijo Gandalf, y ahora oímos que Dain ha caído, luchando otra vez en el valle. Mientras nosotros luchábamos aquí, la llamaría una gran pérdida, si no fuera más bien una maravilla que a una edad ya avanzada aún pudiera blandir el hacha con tanto vigor como dicen que lo hizo. De pie junto al cuerpo del rey Brand ante las puertas de Erebor, hasta que cayó la oscuridad. No obstante, todo pudo haber sido muy diferente y mucho peor. Cuando penséis en la gran batalla de los Pelennor, no olvidéis las batallas en el valle y el valor del pueblo de Durin. Pensad en lo que podría haber sido: fuego de dragones y salvajes espadas en Eriador, la noche en Rivendell. Pudo no haber habido reina en Gondor. Quizá hubiéramos vuelto de la victoria para encontrar solo ruinas y ceniza, pero eso se evitó porque tropecé con Thorin escudo de roble una noche en Bree, al empezar la primavera, un encuentro casual, como decimos en la Tierra Media. Dis era la hija de Thrain II, es la única mujer enana que se menciona en estas historias. Dijo Gimli que hay pocas mujeres entre los enanos, probablemente no más que un tercio de toda la población. Rara vez andan fuera, salvo en casos de extrema necesidad. Son en voz y apariencia y en el atuendo, si han de emprender un viaje, tan parecidas a los varones enanos, que los ojos y los oídos de otros pueblos no pueden distinguirlas. Esto ha dado origen entre los hombres a la tonta creencia de que no hay mujeres enanas y que los enanos nacen de la piedra. Esta escasez de mujeres es lo que hace que el pueblo de los enanos crezca con tanta lentitud, y que se sientan en peligro cuando no tienen morada segura, porque los enanos toman solo una esposa o marido en el término de sus vidas, y son extremadamente celosos, como en todo lo que atañe a sus derechos. El número de los enanos varones que se casan es en realidad menor a un tercio del total, porque no todas las mujeres toman marido, algunas no lo desean, otras desean al que no pueden tener y por tanto no aceptan a ningún otro. En cuanto a los varones, hay muchos también que no desean el matrimonio, concentrados en sus artesanías. Gimli, hijo de Gloin, alcanzó renombre por ser uno de los 9 caminantes que se puso en marcha con el anillo, y permaneció en compañía del rey Elessar mientras duró la guerra. Fue llamado amigo de los elfos por la gran amistad que lo unió a Legolas, hijo del rey Thranduil, y por la gran veneración que sentía por la señora Galadriel. Después de la caída de Sauron, Gimli llevó consigo al sur parte del pueblo de los enanos de Erebor, y se convirtió en señor de las cavernas centelleantes. Él y su pueblo hicieron grandes obras en Gondor y Rohan. En Minas Tirith forjaron puertas de Mithril y acero para reemplazar las que había derribado el rey brujo. Legolas también llevó hacia el sur a los elfos del Bosque Verde y vivieron en Ithilien, que se convirtió una vez más en el país más hermoso de las tierras del oeste. Pero cuando el rey Elessar abandonó la vida, Legolas siguió por fin el deseo de su corazón y navegó por el mar. Sigue aquí una de las últimas notas del Libro Rojo. Hemos oído decir que Legolas llevó consigo a Gimli, hijo de Gloin, por causa de la amistad que los unía, más grande que ninguna otra vida entre elfo y enano.
Si es esto verdad, es por cierto muy extraño que un enano estuviera dispuesto a abandonar la Tierra Media, o que los Eldar lo recibieran, o que los señores del Occidente lo permitiesen. Pero se dice que Gimli partió también por deseos de volver a ver la belleza de Galadriel, y es posible que ella, poderosa entre los Eldar, hubiera obtenido esta gracia para él. Mas no puede decirse acerca de este asunto. Acabas de escuchar la segunda parte de El pueblo de Durin, un relato del libro El Señor de los Anillos, Apéndices, escrito por J.R.R. Tolkien, narrado por Emanuel Zorrilla.